Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos ustedes, hermanos y hermanas. Hago esta transmisión a través de este medio porque uno que ha tenido una experiencia en Dios, siempre hay emociones espirituales, siempre hay inquietudes muy dentro de nosotros, que aunque seamos pecadores, aunque seamos débiles seres humanos, Dios siempre pone intenciones en nuestro corazón, procurando llegar a la persona que quizá lo puedan necesitar en un momento dado. Y me llega la intención en esta tarde y la noche por las personas que están postradas en una cama, las personas que pueden estar en este momento en cuidados intensivos, han tenido pues operaciones y ha habido que repetirle operaciones en alguna parte del cuerpo, ya sea por un tumor, por cáncer, por asuntos delicados en su organismo. Y sé que a veces es difícil comprender lo que es el proceso de, de cura, de recuperación en alguna persona. Y a esta hora me llega esa intención de abrir el celular y transmitir esta reflexión para todos ustedes. Quizá usted no, pero tiene un familiar que está pasando un momento difícil y a veces un poquito cuesta arriba. Sé que llega la duda, llegan los miedos, la incertidumbre, la situación más amarga y difícil. ¿Qué pasará? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué dice el médico? Rogar a Dios para que Él responda ante lo crucial que puede estar viviendo una persona por la enfermedad que puede estar llevando. Está en manos del médico. Pero resulta que el médico no tiene la última palabra. El médico no tiene la solución completa. Tiene parte de lo que Dios puede realizar, de lo que Dios puede hacer en esa persona. Pero al final, el que decide es Dios realizar una obra, con o sin los medicamentos, sin el tratamiento, sin el proceso que se lleva todo ese tiempo. Y me apena saber que hay muchas personas que están en clínicas, en hospitales, en un centro de salud, en UCI, cuidados intensivos, postrado, quizá con cierta incertidumbre de qué va a pasar, qué va a ocurrir. Hay muchos enfermos que escuchan aún en su lecho. Hay muchos enfermos que escuchan aún en su situación de vida. Saben lo que está pasando y saben lo que está ocurriendo. Y me imagino, por un lado, la incertidumbre. Por otro lado, quizás también lo que es la esperanza de recuperarse. Que solo Dios es capaz de mostrar y dejar saber por discernimiento que habrá una respuesta positiva, aunque humanamente nos embargue la duda. Y es posible orar por tantos enfermos, es posible orar por tantos que están postrados en una cama, repito, por esas familias que tienen a un ser querido dentro de esa familia pasando un momento situacional, un momento profundo, un momento amargo. Dios es maravilloso. Yo soy testigo de que Dios puede obrar en lo que se consideraría imposible ante los ojos humanos. Yo le he creído al Señor y he tenido la experiencia de ver cómo Dios devuelve la salud a aquellos que en algún momento dado a uno le ha tocado orar por ellos, independientemente la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios
es la que prevalece, no la nuestra. Porque ni el mismo Jesús, cuando iba a ser entregado, pudo resistir, pero pidió al Padre que no se hiciera su voluntad, sino la de Él, que apartara de Él ese cáliz amargo. Y Dios hizo no la voluntad de que Jesús quizá deseaba, sino la voluntad de Él. Y Jesús se sometió en obediencia hasta la cruz. Pero ese hombre que se entregó dando su vida, dando todo, entregándose y haciendo la voluntad del Padre, lo hizo por causa tuya y por causa mía. Lo hizo por causa tuya y por causa mía. Repito, con la experiencia que he adquirido a lo largo de los años, no significa que todo está perdido. Siempre estamos para empujar, no importa nuestra humanidad como seres humanos. Siempre que se reconozca nuestras debilidades como seres humanos. Pero creo que por encima de nuestras debilidades está el poder de Dios. Por encima de nuestras inquietudes más profundas está la voluntad de Dios. Por encima de cualquier situación prevalece el poder de Dios. El poder de Dios. Y es necesario, no soy de aquellos que voy a alarmar a la persona con una serie de oración que revolotea para que alguien crea en lo que puedo transmitirle. No, yo le creo el poder de Dios. Yo creo en Dios que puede curar, que puede sanar. Y hay tantas inquietudes en mi mente y mi corazón por personas que están sufriendo, están pasando momentos amargos y difíciles, cruciales, sometidos a una cirugía, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez a cirugía. Y uno se pregunta, ¿cómo será la vida de esa persona? ¿Estará normal esa persona en lo que está experimentando? ¿Qué incertidumbre puede darse en la persona que esté pasando este momento amargo y difícil? A los que tenemos salud, gracias a Dios que tenemos salud, ¿cómo vemos a aquel que sufre? ¿Cómo podemos entonces asimilar o cómo podemos utilizar la empatía, ponernos en el lugar de la otra persona? Bueno, no enfermo, pero por lo menos en oración, ponernos en el lugar de la otra persona para ayudarle a vencer lo que está ocurriendo en su cuerpo, en su vida, por la enfermedad. Es ahí donde consiste el uno, pues, hacerse uno con el otro. Es ahí donde consiste que cuando alguien está enfermo, yo pueda orar y compadecerme, no importa la distancia o la cercanía, sino más bien yo poder orar y pedir a Dios por su gran misericordia que tenga compasión de esa persona, no importando el lugar donde estés. Ahí llega el poder de Dios. Ahí llega el poder de Dios. Eso es lo que yo creo. Ahora, yo puedo orar convencido de que Dios escucha, convencido de que Dios puede hacer la obra, convencido de que Dios, por la petición y la oración, hará lo que Él crea, bajo su voluntad. Esa es mi oración, bajo su voluntad, no la mía, ni la de más nadie, la de Él, para que visite, para que pase, para que llegue a aquella persona que lo está necesitando. Es inquietante, es fuerte cuando alguien está sufriendo. Es motivador. Por un lado motivador, pero por otro desesperante para las personas que esperan una respuesta de Dios, para que visite, para que vaya a ese lugar donde está esa persona interna, sin saber qué va a pasar, solo esperando una respuesta del médico. ¿Cómo va? ¿Qué tal esa persona? Dígame la verdad, doctor. Dígame la verdad. Y muchas veces esas verdades se ocultan, esas verdades quedan en el aire, esas verdades nos dejan perplejos cuando queremos una respuesta y no la tenemos. Y no la tenemos.
Es difícil, es difícil. Y miría a los familiares que tienen un enfermo, a los familiares que tienen una necesidad, que podrán contarte de una manera fácil lo que está pasando, lo que está ocurriendo, pero la pregunta sería, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está tu estado anímico? ¿Cómo está tu estado interior, mental? ¿Cómo está tu actitud ante esa situación? ¿Qué sientes? ¿Realmente confías en Dios o realmente ya soltaste todo, abandonaste? No, yo creo que es ahí donde se impone el poder de la fe. Es ahí donde ya hay que pedir a Dios por su gran misericordia que visite, que vaya, que fortalezca la voluntad, que llegue hasta aquellos que quizás le falta un poco de fe. Nunca se me olvida, orando por una persona, junto a otras personas más, cómo el Señor curaba un cáncer. Y el Señor me permitía experimentar en oración y mis ojos cerrados cómo ese cáncer parecía como esos huevos que ponen los sapos, en una estela y una babilla que envuelve todo esos huevos de sapo ¿saben lo que le estoy diciendo? Y como yo observaba en oración ese tipo de cáncer que estaba desarrollándose en la persona, pero como también al mismo tiempo me daba el discernimiento de que el Señor estaba sanando a esa persona, que iba a experimentar el proceso de su curación y que al final todo iba a estar bien. Y que la terapia que tenía que darse, quimioterapia que tenía que dársela, pero iba a haber un proceso normal médico, pero la respuesta era, el Señor sana. Dios tiene muchas maneras de curar y sanar a una persona, de una manera insólita, como un milagro, cortando todo lo que tiene que ver con el médico, y él obrando un milagro contundente. Pero también hay otro milagro que se da, que es el proceso de los medicamentos del médico a un corto o largo plazo, en que la persona pasa el proceso, pero tiene la salud. Tiene la salud. Es una manera también de ver cómo Dios a lo largo puede permitir hacer una obra maravillosa. Dios puede, Dios lo hace. La motivación de nuestra fe en nuestro interior nos va a llevar a reconocer la grandeza de Dios, a reconocer la grandeza de Dios. Cuando va conociendo a los hombres, descubre que todos son mutilados de algo. El hombre, el ser humano. Así pensé que a mí me faltaban los riñones y me sobraba un cáncer. Pero que a los demás o le faltaba un brazo, o no tenían trabajo, o no tenían un amor no correspondido, o un hijo muerto. Todo ocurre. Lo que a uno le falta, al otro le sobra, y lo que al otro le sobra es lo que a ti te falta. Mientras alguien sufre, tú estás pasando otras circunstancias que quizás no tiene que ser la misma. Quizás no tiene que ver con una enfermedad. Quizás no tiene que ver con un proceso de transformación o de regeneración de una enfermedad. Necesita acercarte completamente a Dios, abandonarte en Él para que Él ponga lo que hace falta en tu vida. Esta intención, por tantas personas que conozco, por personas muy cercanas, que han pasado momentos difíciles en cuanto a enfermedad, no todo está perdido. Y uno se pregunta, ¿por qué la enfermedad? Hay mucha razón para entenderla. Dios nos libre, pero todos estamos expuestos a enfermarnos de una o de otra. Hay enfermedades largas y hay enfermedades cortas. Hay situaciones que se dan en nosotros que nos llevan a reconocer la grandeza de Dios. Por baja que sea la enfermedad, quizá viral,
no muy significativa, pero hay otras personas que pasan un proceso significativo en cuanto a la enfermedad. El Señor nos dice en su palabra que por su llaga hemos sido sanados. Póstrense ante el Señor y el Señor los sanará, y por su llaga hemos sido sanados. Significa que nuestra confianza, nuestra fe en Él nos da la esperanza de recibir completamente la sanación que necesitamos. Física, mental y sobre todo espiritual. Son 3 puntos clave. Pero procuremos que haya salud mental para pensar que Dios es capaz. Salud espiritual para aceptar su voluntad. Y física para glorificar y bendecir su nombre. Reconocer la grandeza de Dios. Reconocer que nadie es como Él. Y que Él tiene respuestas contundentes a nuestras inquietudes más profundas. Que no todo está perdido. No todo está perdido. No se siente, hermano, hermana, embargado en tristeza, en angustia, en soledad, en asedio, en soledad, porque cree que no va a ser sanado, sanada. Procure que el Señor sane el interior. Piense que el Señor puede sanar el interior, su corazón. Entonces todo lo demás es tontería. Si hay salud espiritual, el cuerpo no importa, porque hay paz y hay tranquilidad. Ahora, si no hay paz interior, hay inquietudes negativas mentales que terminan atrofiando todo el cuerpo. Cuando hay salud espiritual, entonces la mente se activa, todo está bien. Dios está conmigo, aunque todo se esté cayendo. Dios está conmigo. Dios está actuando. Dios está trabajando. Dios hace cosas maravillosas. Es el poder de la fe. No se trata de yo acomodar con mi mente o psicológicamente una situación. No, yo le creo por fe al Señor. Y por fe, creyéndole a Él, Él hará lo que Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. Simplemente, cuando Él quiera, como Él quiera y donde quiera, la fe hará posible lo que Dios me tiene preparado. Porque para un fin estamos vivos. No le dé mente a la muerte. No le dé mente a la muerte. Viva la vida. Descubre esa vida. La muerte podría pasar a un segundo plano. Dele muerte a todo aquello que le apaga la vida, eso sí. Y lo otro es que se cumpla la voluntad de Dios. No permita que la muerte vagante ante la posibilidad de vivir sea la que determine en su vida. No. Hágale frente en el nombre de Jesús, porque la vida es una y Dios la ha puesto en sus manos. Y la vida, tanto esta biológica que tenemos como la vida espiritual, es la que hay que forjar para enfrentar, para atajar las flechas incendiarias del demonio, como dice Efesios 6:10. Revítanse de la armadura de Dios. Revítanse de la armadura de Dios para enfrentar las flechas incendiarias del demonio. Ante la duda, los miedos, los temores que puedan embargar tu paz y tu tranquilidad. Yo no estoy hablando por encantamiento, no estoy hablando por hablar, no. Estoy hablando certeramente a la luz de lo que he sentido y esta transmisión para cada persona que puede estar mirando o escuchando en este momento. No se trata de yo ser dominante sobre ti. Dios es el que domina sobre ti. Simplemente soy un cántaro que suena para que alguien pueda recibir lo que está necesitando. Una palabra de motivación, una palabra de fe, una palabra de regeneración, una palabra de motivación espiritual para aquella persona que lo esté necesitando en esta hora. Si es posible, antes de dormir, antes de descansar. Yo sé que Dios puede hacer obra maravillosa en cuanto a que va como un bálsamo en medio del dolor para la persona que está recluida en un centro de salud. No importa el lugar que sea, este medio llega a donde yo no puedo llegar a esta hora. Este medio llega hasta donde yo no puedo llegar a esta hora. Pero creo en la voluntad de Dios.
en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, cuando se cumple, Él hace lo que Él quiere, como Él quiere, porque lo quiere hacer. Ese es el Dios que yo creo. Yo no pretendo dominar a Dios para agradarte a ti. No. Hágase la voluntad de Dios en tu vida. Hágase la voluntad de Dios en tu situación de vida. No es que yo pretenda dominar a Dios para hacerte ver que yo tengo un poder o una influencia con Dios para dominar. No, jamás. No. Que se haga la voluntad de Dios en tu vida, en tu necesidad. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra y el que toca la puerta se le abre, dice la palabra de Mateo 7:7. Y si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre que está en los cielos le dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Yo no soy ni más ni menos que usted. Todos estamos en el mismo trillo. Pedir, buscar, tocar a la puerta. Y Dios hará lo que mejor a usted le convenga, bajo su voluntad. Y quizá lo que usted esté pidiendo, lo que esté necesitando, no es realmente lo que usted necesita, sino que Dios en su petición le dará entonces lo que realmente usted está deseando. Paz interior, tranquilidad. Cuando se está enfermo no se piensa muchas cosas más que se haga la voluntad de Dios. Cuando se está enfermo no se está pensando que voy para una fiesta, que voy a hacer tal cosa, que voy... No. Usted tiene que recuperarse. Y esa recuperación necesita de usted. No necesita de más nadie. Primero de usted. Y luego llegarán los que van a interceder por usted en medio de la enfermedad. Por eso que están internos, por eso que están recluidos en un hospital, o en alguna cárcel. ¿Cuántos enfermos no hay en cárceles que no hay quien lo atienda? Y solamente esperando que se mueran porque allí no hay una asistencia de salud para que se mejoren. Pero hay muchos en la clínica, hay muchos en los hospitales, hay muchos en cuidados intensivos, con aparatos y todo, esperando una respuesta de recuperación. En medio de todos esos aparatos, analgésicos, medicamentos que están suministrándole, que llegue el poder de Dios. Que llegue el poder de Dios a través de todo eso y el Espíritu Santo de Dios y llegue a esos enfermos, a los que han sido operados del cerebro. Aquellas personas que han sido operados del cerebro abierto, ya sea el cráneo abierto para extirpar algún tumor. Pero resulta que en el tiempo resurge, brota nuevamente. El Señor cancele esos tumores en la cabeza de personas que han sido operadas, han salido bien, pero hay otras que repercute la enfermedad y son reoperados una y otra vez. Dios tenga compasión y misericordia. En mi pensamiento hay nombres de personas que pueden estar en este momento están internos y están pasando un momento difícil. Dios, por su infinita bondad y su gran misericordia, médico por excelencia, y esas enfermeras que están día y noche entrando y saliendo, atendiendo al enfermo, yo diría que la Santísima Virgen María sea la enfermera de cabecera de cada enfermo que está pasando un momento difícil, y que por el poder de la oración ellos reciban el alivio, el aliento, la paz interior que pueden estar necesitando para enfrentar la incertidumbre de lo que poquito o mucho que puedan pensar al estar postrado en una cama, con tantas situaciones que puedan pensar, poco o mucho, repito, por lo que está pasando en su vida. Si alguien está pensando, me estoy muriendo, pero el poder de la oración puede llegar hasta ellos y consolarle. No porque uno esté ahí, sino por el poder del Espíritu Santo que está exactamente ahí y aquí, en el mismo instante, en el nombre de Jesús. Ese Espíritu Santo que hace posible que llegue el poder de Dios hasta ahí, hasta donde está esa persona, hasta donde está ese ser humano, no importa el nombre quien sea. Y precisamente me llega a la mente esa persona, no digo el nombre acá. Visita, Señor, a esa persona, toca, Señor, su cráneo, toca su cerebro, toca, Señor, esa operación, reconstrúyela, destruye completamente, Señor, cualquier anomalía cerebral, craneal que pueda estar
dañando o puede estar desequilibrando o mermando la vida de esa persona. Por tu inmensa compasión, Señor, visítalo. Por tu gran amor, Señor, llega hasta esa persona, a ese joven, Señor, que tiene su familia, que tiene sus hijos, Señor, pero todavía tiene toda su juventud. Tú lo conoces y sabes su nombre, Señor. Visítalo junto a su familia. Visítalo, Señor, en oración. Llega hasta él, Señor, y no importa el lugar donde sea, no sé dónde está, no sé dónde lo tienen, pero sé, Señor, que ahí donde esté, ahí llega el poder de Dios. Ahí llega el poder de Dios por tu gran compasión, Señor, por tu gran bondad. No soy quien para pedirte, no soy quien para implorarte, pero sé que mi corazón, el único, absolutamente el único que tiene la respuesta ante algo que viene batallándose por largo tiempo, el único que tiene la respuesta se llama Cristo Jesús. Es el único, es el único. La fe es el punto clave para arrancar de Dios lo que queremos. Pero la esperanza es el fruto de mi fe. La esperanza es el fruto de la fe cuando confiamos y oramos en el Señor, que tiene la última palabra ante esa situación. Y Dios obra y Dios hace obra maravillosa. Dios hace obra maravillosa. Por lo tanto, deje que Dios trabaje, hermano, hermana. Deje que Dios haga su obra. Deje que Dios haga su obra. Que Dios llegue a esa persona que está necesitando en este momento. Dios tiene el poder. Dios tiene el poder para obrar, para sanar, para hacer obra maravillosa. De tal manera que doy gracias a Dios por este instante, gracias a las personas que se han conectado. Y al mismo tiempo, por esas personas que tú sabes que solo Dios puede curarle, solo Dios puede aliviarle su situación de vida. No permitamos que la depresión nos embargue, solo pensando qué va a pasar cuando tenemos toda la fuerza y la disponibilidad de orar. Porque en la medida que oramos, nos desahogamos, botamos el estrés y la tensión y la carga depresiva que podemos acumular pensando en qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar con mi papá, con mi hermano, con esa persona que es muy cercana a mí, que está enferma, y yo no sé qué hacer. Pues las personas que están enfermas de la mente, ahogándose en un problema con tonterías, pero no lo entienden, y prefieren darle rienda suelta a la loquera mental y al vacío espiritual, que termina embargando todas las posibilidades corporales de sobreponerse a ser mejor, a tener salud física, salud mental y salud espiritual. Yo pienso, dice la palabra que viene, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y al escucharla yo la creo, al creerla llega a mi corazón. Mi corazón no puede estar quieto hasta que no vea la gloria de mi Señor manifestarse. No puede estar quieto mi corazón, no puede estar tranquilo mi interior porque hay una necesidad. No importa quiénes seamos, pecadores, débiles, lo que seamos, cometemos errores y fallamos, no importa. Lo que no podemos vivir en el error y en el fallo, pero sobre todo creyéndole al Señor, que tiene la palabra, tiene la última palabra. No eres tú ni soy yo el que la tiene Dios. A mí me toca orar y pedir a Dios por su gran misericordia que haga lo que tiene que hacer por aquella persona que está necesitando una palabra de aliento, el toque sanador de Jesús, el toque sanador de aquel que todo lo puede, que todo lo puede. Será la gran satisfacción tuya y mía cuando podamos orar y encomendar a Dios a ese enfermo, a esa persona, bueno, enfermo, porque enfermo puede ser físico e interiormente, como aquel paralítico, cuando lo llevaron en una camilla. No lo pudieron entrar por la puerta principal, sino que lo subieron por el techo, abrieron el zinc, la teja, un boquete, y allí bajaron en la cuerda, entre cuatro lo bajaron a donde estaba Jesús. El poder de la fe
de aquellos 4 para llevar a un paralítico enfermo a donde estaba Jesús. Y lo primero que Jesús le dice cuando aquel enfermo llega hasta él en la camilla: tus pecados son perdonados. ¿Qué pensaban los fariseos que estaban ahí? ¿Y quién es este que puede perdonar pecados? Realmente se burla de Dios. Y Jesús le dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle a este hombre: tus pecados son perdonados, o levántate y anda? Ellos no tenían respuesta para ninguna de las dos, ni para ver cómo se levantaba el paralítico del suelo, ni para reconocer el perdón que Jesús le daba a aquel paralítico. Porque el tullimiento, la parálisis principal que tenía aquel hombre, era la atadura interior. Y luego entonces, levántate y anda. Es decir, lo cura por dentro, le da sanidad interior, y luego la sanidad física: toma tu camilla y vete a tu casa. Un milagro completo, extraordinario. Milagro completo y extraordinario. Significando que las ataduras más grandes que alguien pueda tener son las ataduras espirituales, la negatividad, la falta de fe, la falta de esperanza. Todo esto que el hombre o mujer va acumulando en su interior son los que desgracian la voluntad de Dios en su interior. Por lo tanto, el tullimiento es completo. Pero si no cree, ya está condenado, dice la palabra. Si no cree, ya está condenado. Pero si cree, hay esperanza en el nombre de Jesús. Hay esperanza en el nombre de Jesús. Gracias por este momento, y pido a Dios que visite, que vaya a tantos enfermos, a tantas personas en esta hora. Aquellas personas que tienen que amanecer con el paciente, ya sea sentado al lado de la cama, en un asiento adyacente, esperando que amanezca, esperando al médico, esperando que la enfermera vaya a poner un medicamento que le toca a tal hora de la noche, la madrugada. La incertidumbre: ¿qué tiempo va a pasar? ¿Qué tiempo va a ocurrir para que esa persona te responda a todo lo que está pasando? La incertidumbre, el cansancio, lo que puede la persona adquirir por el tanto tiempo, noches sin dormir, por atender a un paciente. A veces difícil, un poquito difícil, pero que el poder de Dios sea el que llegue hasta esa persona que ofrece su servicio. No solamente una gente de familia, sino hay personas religiosas que están en un centro de salud para apoyar a esa familia, para ir a atender y ofrecerse para atender a ese paciente y ofrecer un sacrificio de no dormir, de estar pendiente al enfermo, y que Dios haga una obra en esa persona. De esta manera que muchas bendiciones, que en esta noche el poder de Dios le abrace, le acurruque, y que la cama se convierta en Jesús, la almohada se convierta en el Espíritu Santo, y la sábana se convierta en el manto de la Virgen María, como un feliz descanso, para descansar en paz. Y que esos enfermos que están postrados en cama reciban el aliento a pesar de su queja, a pesar de lo que puede estar viviendo, reciban la paz y la tranquilidad que necesitan para sobrellevar esa cruz de sufrimiento hasta el final, esperando en la voluntad de Dios, esperando la respuesta de Dios, que el Señor llegue hasta ahí. No sé de nombre, no sé de nadie, aunque pueda pensar en alguien. Son muchas las personas que están en esta hora postradas en cama, que necesitan oración, porque están desahuciados de todo. Desahuciados porque el médico no tiene ninguna respuesta. Desahuciados hasta de la propia familia, porque la familia ya perdió la esperanza. Desahuciados quizás hasta de la fe, porque no creen en nada. Están ahí porque están vivos. No, hay que creer en algo. Hay que creer en algo, y ese algo se llama Dios. Dios omnipotente, omnipresente, real, cercano y sorprendente, que visita y va, o envía a sus ángeles para custodiar al enfermo y que reciban la paz y el aliento que puedan estar necesitando en el nombre de Jesús. Una feliz noche. Comparta esto con quien puede estar necesitándolo, como una motivación, como un refresco para alguien que lo esté necesitando, para que no se deprima, para que no embargue su paz interior pensando en lo negativo, sino pensando en Dios y en lo positivo, que tiene respuesta contundente. En el caso contrario de que pase lo que usted no quiere, usted tendrá la experiencia de que si oró y se sometió a la voluntad de Dios, no le va a doler tanto como aquel que anda solo y vacío,
preocupado, sin Dios, sino que usted tendrá el poder de la fe. Estuvo hasta el final con el paciente, oró al Señor y el Señor le permitió experimentar la paz, le permitió experimentar esa alegría y ese gozo que solo Dios es capaz de dar. Bendito sea el Señor. Que sea Jesús el que le visite y llegue a cada uno de ustedes. Feliz noche, un abrazo de corazón. Hasta la próxima. Cuando se me ocurra, de parte de Dios para todos ustedes. Feliz descanso. Aunque no tengo derecho de la música que está sonando, es una canción que yo le he cantado mucho, de mi hermano Jorge Morel, Sé que tú puedes sanarme. Usted la puede buscar también en YouTube y darle su like a Jorge Morel. Es su canción, una canción preciosa y una canción profunda. Sé que tú puedes sanarme. La puede buscar y usted la puede escuchar hasta dormir o en el día mientras trabaja. La busca en YouTube. Sí, la busca. Sé que tú puedes sanarme, Jorge Morel, y ahí le da su like. Sirve para que Jorge Morel siga también pues en su misión y en tantas canciones que él mismo ha creado con un valor profundo muy significativo para las personas que la necesitan. Así que hágalo, porque no tengo derecho de la música, sino más bien porque compagina con lo que estoy diciendo en esta hora. Dios me le bendiga.